Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. A partir de este momento, Radio C4 presenta Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi. Para comunicarte con este programa puedes escribirnos a miradioc4@gmail.com o enviando un mensaje de texto al 239-949-90. Que el Señor les bendiga. Estamos aquí en otro programa estudiando el Antiguo Testamento y hoy seguimos con nuestro estudio de Primera de Samuel y seguimos con el capítulo 12, 1095 a.C. Y aquí tenemos el relato de Samuel cuando él se retira como juez. El hecho de que Samuel se retire como juez, él siendo el último de los jueces y ahora convirtiéndose en el primero de los profetas que estaría siendo grandemente usado por Dios, uno de los hombres más usados por Dios. Y vamos a empezar entonces a leer el capítulo 12 de Primera de Samuel, fascinante, y por favor les ruego que le avisen a otros y que sigan este estudio todos los días aquí en mi Radio C4. Dice así: dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Vemos que esta voz, cuando se refiere a esta voz, es la voz del pueblo, es la voz de ellos, no es la voz de Dios. Dios había dicho lo opuesto en el capítulo 8, versículos 5 al 7. Entonces vemos la voz de ellos y no la voz de Dios. El versículo 2 dice: ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. En efecto, Samuel estaba retirándose como el líder gubernamental del pueblo y además sus hijos no tendrán más lugar ni posición. En el versículo 3 nos dice: aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Con esto vemos la integridad que tiene Samuel. Aquí vemos que se encuentra él delante de su ungido, delante de Saúl, y él está hablando delante de él, delante del pueblo, en cuanto a su conducta intachable durante todo su tiempo como juez. No había nada, absolutamente nada que decir en contra de este hombre. Y pienso que no sé si habrán muchos pastores, evangelistas, que pudieran decir estas mismas palabras, que pudieran decir: aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado, y todas estas cosas, una integridad intachable de parte de este hombre. Fuera de sus hijos, su vida sí fue intachable. Versículo 5, y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Y aquí se nos dice inequívocamente que el Señor es testigo absolutamente de todo. Y en el versículo 6 tenemos el mensaje de Samuel. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Con esto vemos que es solamente Dios y no los hombres los que designan quiénes son los que deben hacer tal o cual cosa para el reino de los cielos, para la obra de Dios. Es Jehová quien designó a Moisés y a Aarón. Es Jehová quien designó a Samuel y es Jehová el que designa a todos aquellos que han de participar en la obra gloriosa del Evangelio del Señor Jesucristo. Tristemente, hoy en día vemos más estos designios hechos por los hombres que hechos por el Señor. Si el Señor no es el que promueve a la persona, en realidad no hay progreso.
Además, debemos anhelar solamente el progreso que da Dios. Los hombres también suelen dar progreso, por lo menos siempre y cuando les convenga a ellos, siempre y cuando esto funcione y aporte algo a sus propios intereses, los hombres dan progreso. Pero no interesa en absoluto el progreso que es concedido de los hombres hacia otros hombres, sino solamente el progreso que da Dios. Los líderes religiosos no hacen adelantar a alguien excepto para hacer que esa persona esté en deuda con ellos. Escuchen estas palabras, unas notas excelentes aquí en la Biblia, estudio del expositor. Es decir, se da algo solamente para poder obtener algo de ellos en ese momento o en el futuro. Como el viejo dicho dice, favor con favor se paga. Versículo 7, y aquí tenemos eso bien claro. Versículo 7 dice, ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Versículo 8. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. En otras palabras, ni este rey ni cualquier otro rey hizo tal cosa, solamente el Señor. Contra Israel, es decir, los moabitas aquí, contra Israel, si el creyente se rebela contra el Señor, por último el Señor entregará ese creyente en la mano del enemigo y la única cura para esta situación es la cruz de Cristo. Esto es lo que sucede cuando nosotros, así vemos como este pueblo, el pueblo de Israel rechazó al Señor Dios Todopoderoso como su rey. Entonces, lamentablemente, ellos fueron entregados a un rey humano, malvado, perverso, que por supuesto abusaría de ellos, lo cual fue el rey Saúl. Versículo 10 dice, y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Solamente al Señor podían clamar porque solamente el Señor puede libertar. Entonces Jehová envió a Jerobbaal, a Barak, a Jefté y a Samuel y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor y habitasteis seguros. Aunque el Señor usa instrumentos humanos, pero no está limitado a eso. Todavía es el Señor solamente el que liberta. Amén. Versículo 12. Y habiendo visto que Enaas, rey de los hijos de Amón, venía contra nosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Quiero que ustedes vean estas palabras de Samuel dándoselas al pueblo, una advertencia tremenda que debería cambiar el corazón del pueblo y decir, no, realmente nosotros estamos mal, queremos que Dios sea nuestro rey, continúe Él siendo siempre nuestro rey, solamente a Él serviremos y esperaremos a que el Señor ponga al rey sobre nosotros que sea conforme a su agrado y su voluntad. No hicieron eso, así todo está siendo dada esta palabra de lo que va a suceder si ellos optan por un rey conforme al corazón del pueblo y no un rey conforme al corazón de Dios. Dice, sino que ha de reinar sobre vosotros, dice, un rey, siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, escuchen, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros, dice el versículo 13. Ellos no quisieron el brazo todopoderoso de Dios en el cual apoyarse, sino que ellos prefirieron el brazo débil de un ser humano. Y cuán igual a esto es la iglesia moderna. Cuando nosotros vemos todo esto aquí, todos estos pasajes, 1 de Samuel, 2 de Samuel, etcétera, lo que vemos es la iglesia moderna. Eso es todo. Esto es lo que es. La iglesia en aquel entonces no era llamada así, pero esto es la iglesia hoy también. Esta era la elección del pueblo y no había sido la elección del Señor. Él les ha dado a ustedes lo que le exigieron esta vez. Ustedes le exigieron al Señor esto y simplemente el Señor está concediendo esto, aunque Él sabe que en última instancia todo esto les va a ocasionar un gran daño. Pero de todas maneras,
¿Quieren tenerlo? Pueden tenerlo. Y esto debe ser algo que nos debe causar gran temor cuando pedimos al Señor cosas fuera de su voluntad. Puede el Señor darnos estas cosas que en definitiva, en vez de haber sido para nuestra edificación y bendición, terminan siendo para nuestra destrucción, para una terrible disciplina. Y esto es algo que debemos tener mucho temor. La verdad es que por lo menos yo tengo mucho temor en cuanto a esto. Versículo 14 dice, y si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, escuchen, temer, servir, oír, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres en el versículo 14 y 15. Sin embargo, aunque las bendiciones de Dios fueron prometidas aquí, sin el liderazgo apropiado, y en Saúl no tendrían ese liderazgo apropiado, por supuesto, en lo que significa que estas bendiciones serían imposibles. Vean la importancia de un liderazgo espiritual conforme a la voluntad de Dios. Sin un liderazgo apropiado, el pueblo perece. Recuerden cuando Moisés se fue al monte a recibir las tablas de la ley, 40 días, 40 noches, y el pueblo enseguida se apartó. No faltó mucho tiempo, no pasó mucho tiempo hasta que enseguida fueron a Aarón y le pidieron a Aarón que le edifique sus dioses para adorarlos. Conforme al versículo 15, vemos cómo se muestra aquí la mano del Señor para ayudarnos es condicional. Tenemos que obedecer sus mandamientos. Y esto se puede hacer solo cuando el creyente confía solamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Así como el Señor Jesús le obedeció la ley en todo aspecto y satisfizo sus justas demandas por lo que Él hizo en la cruz y lo hizo todo por nosotros. Confiar solamente en Él y la cruz de Cristo es lo que nos da la victoria. Y esto es lo que el creyente debe hacer y no debe fallar en hacer esto. Confiar enteramente solamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Versículo 16 dice, esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Otra advertencia fuerte al pueblo. Es decir, ellos debían tomar sus lugares en el orden solemne. Aquí está hablando de esta pregunta, ¿no es ahora la siega del trigo? La primera parte de junio, del mes de junio. Y aquí está mencionando que la voluntad del Señor para Israel fue por último que tuvieran a un rey. Sí, claro, pero no ahora, no todavía. El primer rey debía ser David. Oh, Señor. ¿Qué tal? Quizás estamos pidiendo cosas al Señor apresuradamente fuera de su voluntad y lo más terrible es que el Señor pueda concedernos estas cosas solo para darnos cuenta que nosotros hemos pedido fuera de su voluntad perfecta. Sigue diciendo así el versículo 18. Y Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. La tormenta enviada durante este periodo del año fue evidencia divina de la justa ira de Dios debido al rechazo que estaba mostrando el pueblo hacia el Señor. 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. El Señor, siempre teniendo esta palabra de ánimo, esta palabra de gracia y de misericordia a un pueblo tan rebelde. La respuesta al pecado no es descontinuar nuestro servicio al Señor, sino más bien postrarnos a sus pies pidiéndole perdón y seguir sirviéndole con todo nuestro corazón. Esto se ve mucho. Aquí hay una exhortación de parte de Samuel, de parte del Señor al pueblo, y esto sucede mucho en las iglesias.
Es decir, el creyente quizás comete un pecado, se aparta del camino de la fe, le falla al Señor, lo primero que hace es, muchas veces, no todos los casos, pero muchas veces veo esto, que se aparta del servicio al Señor, deja de servirle al Señor. Y no es esa la respuesta. El dejar de servirle al Señor no va a justificarle, no va a expiar por sus pecados, sino todo lo contrario. Lo que debe hacer es postrarnos delante del Señor con un corazón arrepentido, contrito, humillado, pedirle al Señor por su perdón y seguir sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón. ¿Lo han oído? ¿Lo han leído? Esto es lo que dice que debe ser hecho. La persona peca y muchas veces han hecho este gran mal, como dice, han hecho este mal y se apartan de Jehová. No, dice, servidle con todo vuestro corazón y por supuesto tras un arrepentimiento genuino. Versículo 21 sigue diciendo, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Oh, qué palabras sabias. Sea que tengamos éxito o fracasemos, Dios es la respuesta, haya victoria o derrota. Dios todavía es la respuesta. Todo lo demás es vano, no tiene respuesta. 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. El Señor no obra desde la posición de lo que pudiera haber sido, sino más bien de la posición de lo que es. El Señor toma lo que es ahora, lo que somos ahora. No, el Señor no hace estas suposiciones que nosotros hacemos. Ay, quizás si hubiera sucedido así o asá. El Señor no toma ese tipo de razonamientos, sino el Señor parte desde el punto de cómo estamos nosotros en este momento y trabaja a partir de allí. 23. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, dice Samuel. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Gloria a Dios que este pueblo tenía un hombre que estaba intercediendo por ellos. Y qué necesario es tener hombres y mujeres de Dios que están siendo oídos por Dios y que no cesan de rogar por el pueblo de Dios. Aunque Samuel había abdicado la posición de líder gubernamental, es decir, él ya no sería más el juez de Israel, de todas maneras, él no había abandonado su posición como líder espiritual. 24. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer el mal, vuestros y vuestro rey pereceréis. Y por supuesto esto es lo que sería. Temed solamente al Señor, servirle en verdad, servirle con un corazón verdadero, con un corazón genuino. Y la verdad es solamente al Señor Jesucristo y este crucificado. Solamente servirle, dice, servirle de verdad y con todo vuestro corazón. Y esta es la única manera de servir al Señor. 1 Corintios 1:23, la verdad, que es Jesucristo y el crucificado. Y luego termina este capítulo 12. Dios no puede tolerar la impiedad si no hay arrepentimiento aún en su pueblo escogido. Lamentablemente lo único que habrá es juicio. Por eso dice, si perseverareis en hacer el mal, es decir, si hay una insistencia en salirse del camino de la fe, si hay una perseverancia en hacer lo malo, dice, vosotros y vuestro rey también perecerán. Lo cual siempre será el caso cuando nos apartamos de su voluntad, nos apartamos de sus caminos. Oh, gloria sea al nombre del Señor por siempre. Miren, quisiera leerles una porción del comentarista McIntosh. No me acuerdo si lo leí ya esta porción, pero si no lo leí, de todas maneras lo leo otra vez. Dice, la escena que tiene lugar, esto es acerca del capítulo 13 al cual vamos a pasar ahora, la guerra contra los filisteos, en el capítulo 13 de Primera de Samuel. La escena que tiene lugar en Gilgal es muy característica y hace resaltar el principio que hacía actuar a Saúl. Impaciente de esperar el momento fijado por Dios, se esforzó
y ofreció el holocausto. Primera de Samuel 13:12. Pero debe oír de los labios de Samuel estas solemnes palabras. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Eso lo vemos en primera de Samuel 13, 13 y 14. Y es el resumen de todo, en todo lo que toca a Saúl. Locamente has hecho. Y yo pienso que tristemente estas son las palabras del Espíritu Santo a muchos líderes religiosos, a pastores, a muchos ministros, que estas son las palabras que el Espíritu Santo les dice: locamente han hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, no predicaste la cruz, no predicaste lo que debías predicar y tu reino no será duradero. Quizás el reino de muchos pueda durar por algún tiempo durante ahora, en este tiempo, en esta tierra, pero no será eterno. Solemnes verdades. Saúl el rey, según el corazón del hombre, es puesto a un lado para dar lugar al hombre según el corazón de Dios. Los hijos de Israel tuvieron numerosas ocasiones de poner a prueba el carácter de aquel que había escogido para conducirlos y combatir en sus batallas. La caña en la cual tanto habían deseado apoyarse se había roto e iba a perforarles la mano. El rey según el hombre. ¡Ay! ¿Qué era y qué podía hacer? ¿Qué resulta en una circunstancia difícil? ¿Cómo actuará? La agitación y el sentimiento de su propia importancia caracterizan todas sus acciones. Ninguna dignidad, ninguna santa confianza en Dios, ninguno de sus actos que esté regido por los principios de la verdad. Todo es el yo, por donde se lo vea, y esto en las ocasiones más solemnes, actuando al mismo tiempo en apariencia, para Dios y para su pueblo. Tal era el rey que agradaba al hombre. Este era el rey que había elegido el pueblo de Israel. Oh, qué profundas que son estas palabras. Todo en Saúl era regido, era gobernado, era dirigido por la carne. Es decir, un rey conforme a lo que la carne desea. Un hombre alto, un hombre que tenía toda la apariencia de rey, alguien que era aplaudido, que el pueblo tenía su corazón apoyado en Saúl. Pero en toda su vida lo único que había era una apariencia, como en la palabra del Señor dice, esta apariencia de piedad, pero que niegan el poder. Bueno, niegan el poder porque el poder se encuentra exclusivamente en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Este hombre no podía libertad, así como la carne y los esfuerzos de la carne jamás pueden libertar al hombre. La carne no puede libertar la carne, solamente el Espíritu Santo. Pero era en este brazo en el cual el pueblo se estaba apoyando. Ellos habían visto varias ocasiones en la vida de Saúl que podía determinarles rápidamente que este no era el escogido de Jehová. Sin embargo, todavía ellos estaban muy afianzados y tenían esta elección que ellos habían hecho, la tenían muy cercana a su corazón. Esto sucede cuando la carne elige ciertas cosas para ministrar a la carne. Estas cosas son muy queridas, muy cercanas al corazón, y es muy difícil que Saúl pueda ser puesto de lado. Dios lo puso de lado, pero eso no significaba que el pueblo lo había puesto de lado. No lo había hecho. Así como costó y llevó mucho tiempo que Abraham pusiera de lado a Ismael y a su madre, la mujer egipcia. Y el Señor dijo, échalos. Deben ser echados. Ismael y su madre deben ser echados para dar lugar entonces solamente a lo que es del Espíritu, en ese caso a Isaac. Y en esto vemos una situación similar. El pueblo debía poner de lado a Saúl todos los esfuerzos de la carne para que pudiera entonces allí aparecer David. El Señor había puesto de lado a Saúl
para dar lugar a un hombre según el corazón de Dios, pero llevarían muchos años. Todavía llevarían muchos años hasta que finalmente David pudiera convertirse en el rey de Israel, primero en el rey de Judá y luego el rey de Israel. Y esto es lo que sucede. ¿Por qué? Porque la carne no acepta estas cosas tan rápidamente, tan fácilmente. La carne no muere tan rápidamente y por eso es que el espíritu y la carne continuamente están en esta lucha, Amalek y el Espíritu Santo. Esta lucha es constante hasta que finalmente pueda la carne ser subyugada, ser puesta en un estado de latencia, en un estado de adormecimiento, para que solamente sea el Espíritu Santo de Dios tomando, controlando y poniéndose allí en el corazón como un monarca que realmente tiene la libertad de tomar control y dominio de ese corazón y de esa vida, y entonces la naturaleza pecaminosa pueda mantenerse controlada y dominada por el Espíritu Santo. Vamos a ir a una pausa y a partir de allí vamos a leer y vamos a seguir desarrollando con la ayuda del Señor el capítulo 13 de Primera de Samuel. Por favor, no se vaya, quédese aquí mismo en mi Radio C4. Saludos, habla tu amigo Mauricio McCarthy. Quiero recordarte, por favor, invita a alguien más a escuchar Radio C4. Si haces uso de las redes sociales a través de Facebook o Twitter o cualquier plataforma, invita a alguien más a escuchar esta programación. Estamos creciendo cada día más y necesitamos que tú nos ayudes para que tus familiares y amigos también reciban el mensaje de la palabra de Dios a través de Radio C4. En Radio C4 queremos invitarte a que los días martes y jueves, a partir de las 7 de la mañana, oremos juntos por las necesidades de todos nuestros oyentes. Participa de este tiempo devocional enviándonos tus pedidos de oración a comentarios@radioc4.com o llama al 239-900-4990. Creemos en el poder de Dios y en la victoria que Jesús ya ganó en la cruz del Calvario. Así que ya sabes, los días martes y jueves, a partir de las 7 de la mañana, oremos juntos por todas nuestras necesidades. Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Oh Jesus, 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 there's just something about that name, yes it is. Well, Master has saved Jesus, like a fragrance after the rain. Oh Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Oh, world kings and their kingdoms shall all pass away, but there's something about their name. Heavenly Father, as I come to you today, I come
in that name, that blessed name of Jesus. I bow before your throne, knowing that this name Jesus, opens the door, and God does. I ask you today, not for silver, not for gold, but I ask you for mercy and for grace. Well, kings, and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. Jesus, Jesus, there's just something about that name. Estamos de vuelta, capítulo 13 de Primera de Samuel. Seguimos aquí entonces estudiando la palabra de Dios y dice así: esta fue la guerra contra los filisteos. En el capítulo 13, versículo 1 dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. En este capítulo 13, la declaración del versículo 1 es un registro triste, dado por el Espíritu Santo, que Saúl solo reinó 2 años en comunión con Dios. Dice 1 año y luego dice 2 años sobre Israel. Es decir, él empezó a caminar con el Señor, así como muchos creyentes comienzan a caminar con el Señor. ¿Cuánto? 6 meses, 1 año, 2 años. En este caso fueron 2 años que Saúl estuvo en comunión con Dios. Su reinado entero fue 40 años. Que significa que durante 38 años, todo el resto de su reinado, él no estuvo en comunión con Dios. La duración del tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2 fue aproximadamente 20 años. El Espíritu de Dios guardó silencio de todo esto. En el versículo 2 dice que él escoge a estos 3,000. Claro, cuando leemos el versículo 1 y pasamos al 2, uno piensa que son cosas que sucedieron enseguida. No sucedieron enseguida, pasaron años, pero como sea, fue un corto tiempo, el inicio nada más, que Saúl estaba en comunión con Dios y perdió esta comunión con el Señor. En el versículo 3, aquí vemos que aparece Jonatán. Jonatán es una fina ilustración de las posibilidades y energías de una fe divinamente dada frente a circunstancias hostiles, tanto de paternidad como de ambiente. O sea, Jonatán actuó en la energía de fe, Saúl en la energía de la naturaleza. Jonatán llamó a su pueblo israelitas como Dios los llamó, pero Saúl los llamó hebreos, así como los llamaban los filisteos. Qué mentes tan diferentes, la de Saúl y la de su hijo Jonatán. Por eso no necesariamente uno dice, bueno, como de tal palo, tal astilla. Ese dicho conocido no aplicaría aquí en absoluto. Jonatán era un hombre de Dios que luego se convertiría en un amigo entrañable de David. Versículo 4. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Saúl, como un hombre natural y como el rey de Dios oficialmente ordenado, podía seguir el impulso de la fe en el corazón de Jonatán, pero él personalmente no la poseía.
Lo que busca su fuerza en la sabiduría y en la energía del hombre nunca puede ir más allá de la fuente de la cual eso brota. Israel, tenido en abominación por los filisteos, demostraba que distó mucho de ser lo que Dios había intentado, de lo que Dios tenía en su intención que fuera Israel. Se había alejado muchísimo de ser lo que debía ser en Dios, y esto es por haber hecho la elección incorrecta. El pueblo de Israel eligió mal al elegir a Saúl, así como el pueblo de Israel eligió mal cuando eligió a un criminal por encima del Señor Jesucristo en aquel día que Cristo fue crucificado. Versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando la fe actúa, Satanás se opone, y de allí los filisteos se encuentran de repente acampando contra Israel. Satanás, que conoce y teme el poder de la fe, trajo a sus agentes en multitud como la arena que está a la orilla del mar. Esto es con lo que nos enfrentamos. ¿Amén? Nos enfrentamos con los poderes de las tinieblas, que son muchos. Un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y esto es con lo que el pueblo de Dios ahora tiene que pelear. Versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Este es un comentario triste en cuanto al pueblo de Dios. Ellos debían ser la cabeza de todas las naciones y no la cola, pero en cambio se estaban escondiendo en pozos. Y lamentablemente, en el sentido espiritual, esta es la condición de la iglesia moderna. Está negando que hay realmente un problema y que este problema es el pecado, y lo que hace es esconderse, espiritualmente hablando, en cuevas, en fosos, peñascos, en rocas, en cisternas, en pozos. Y escondiéndonos, cuando el pueblo de Dios se esconde, en vez de ir al Señor, el pueblo ataca lo mismo, el enemigo ataca lo mismo. No importa si estés escondido en un foso, en una cueva, como sea, el enemigo te atacará lo mismo. Es enfrentar la situación, pero ir delante del Señor en ruego, en súplica, y el Señor, por supuesto, siempre libertará a alguien que con ese corazón se acerque a Él. Por eso cuando vemos estos pasajes, hermanos, quiero que ustedes tengan en mente que esta es una ilustración de la iglesia de hoy, la iglesia moderna. Versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Escaparon de una manera cobarde, estaban muertos de miedo. Versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y esto es conforme al comentario que habíamos leído de Mackintosh antes de la pausa. Vemos que se le dispersaba de Saúl, el pueblo desertaba, se apartaba de Saúl. Y el comentarista Williams, con respecto a esto, dice, en los versículos 8 y 13, es claro que Samuel, por mandamiento del Señor, había mandado a Saúl a reunir al pueblo en Gilgal y allí esperarlo a él 7 días. Y eso fue diseñado a propósito por Dios como prueba para si Saúl se sujetaría a la voluntad de Dios o si actuaría en la energía propia. Como veremos, él no salió aprobado de esta prueba, él no supo esperar y él procedió en la energía propia, en su fuerza de voluntad. Versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Él mismo no lo ofreció, sino más bien por mano del sacerdote asistente de Ahías, quien estaba con él. Saúl, quien estaba a cargo y quien dio las instrucciones para que se hiciera eso, se dice que él mismo lo hizo. Al hacerlo, Saúl mostró que él no tenía confianza en lo que los sacrificios representaban. Para él eran meras ceremonias.
y en la actualidad millones tratan la cruz de la misma manera. Es solamente una ceremonia. Versículos 10 y 11. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Él no esperó al hombre de Dios para lo que debía ser hecho. Esto es cuando nosotros nos adelantamos y obramos conforme a nuestra propia inteligencia, nuestras propias ideas, sin estar buscando y esperando por la mano de Dios, la voluntad de Dios en todas las cosas, conforme a la palabra de Dios. Esto es lo que nos dice aquí en este versículo 11. Y en el versículo 12 sigue diciendo, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Vean esto aquí. ¿Se esforzó? Sí, se esforzó. Así como nos esforzamos todos. Pero vemos como aquí Saúl se esforzó en ofrecer holocausto. Uno diría, bueno, es algo bueno, pero esto fue hecho fuera del orden divino y en su propia voluntad. Y él se esforzó, pero en la carne. Y la carne siempre va a dar un resultado. El resultado que da el esfuerzo de la carne siempre es y será muerte. Saúl, como muchos hombres hoy en día, tienen un argumento religioso a favor de su desobedecen, pero allí lo adornan con versículo bíblico o le ponen el nombre de Jesús. Él tenía sus ojos sobre la gente y, como lo dice en el versículo 11, no en Dios y sus mandamientos. Ahora Samuel solo queda anunciar el juicio. Versículo 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. El linaje de Saúl no continuaría como rey. Él no perdió el trono debido al poder de los filisteos, sino más bien por la falta que había entre su corazón y Dios, por la infidelidad de su corazón, por el orgullo en su corazón. Entonces dice luego que el Señor se buscaría un varón según su corazón. Ese hombre sería, por supuesto, David. Si Saúl verdaderamente se hubiera arrepentido, pudiera haber sido perdonado porque las advertencias de Dios, como sus promesas, son condicionales. En la Biblia no existe el fatalismo, sino una amorosa disciplina para que el hombre pueda recuperarse, pero tras ello está la omnisciencia y omnipotencia divina, y entonces desde el punto de vista profético, el rechazo de Saúl de arrepentirse, su repetida desobediencia y la sucesión de David fue todo revelado como hechos cumplidos. Es decir, todas estas cosas fueron reveladas como que ya hubieran sucedido. Versículo 15. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Este número pequeño iba a enfrentarse a 30,000 carros y 6,000 caballerías, más soldados de a pie como la arena que está en la orilla del mar, como dice en el versículo 5. 16. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Saúl representa el cristianismo moderno como oficialmente el reino visible de Dios sobre la tierra, pero corrupto y esclavizado. Aún dentro de este reino quebrantado todavía es posible por la fe ganar sus victorias, como Jonatán ganó la suya, como veremos después. Versículos 17 y 18. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. La conducta de los filisteos es la de hombres demasiado seguros de su propia fuerza, porque los filisteos, Amalek, y cananeos, etc., todos estos pueblos son un tipo de la carne. La carne se exalta a sí misma. La carne confía demasiado en sí misma. 19.
por lo cual todos los que de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno su reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era 1 pim por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de 1 siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Vemos que entonces aquí habla de la fabricación de estos artículos de hierro, es decir, en toda la tierra de Israel no se hallaba un herrero, a aquellos que forjan artículos de hierro. Entonces luego estos relatos demuestran el desprecio de Saúl por los filisteos. La gente estaba sin armas y la resistencia era imposible. Y este cuadro aquí es realmente triste. Aquellos que confiesan ser el pueblo de Dios y herederos de las promesas se encuentran ante el enemigo totalmente desarmados en la presencia de aquellos que vendrán a despojarlos, pero la fe en Dios solamente puede ser levantada, puede ejercer sin importar la condición del pueblo de Dios. Dios siempre va a honrar una fe que depende solamente y se apoya del brazo todopoderoso de Dios. Este hombre, Saúl, presentó a su pueblo, a su ejército, a pelear sin armas. Versículos 20 al 22. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz, y el precio era 1 pim por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de 1 siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Entonces era solo Saúl y Jonatán que tenían una lanza. Entonces no solo estaban solamente 600 israelitas quienes tenían que enfrentarse a una multitud de filisteos, sino aún 600 que no tenían armas de guerra. Y este es el cuadro perfecto de la iglesia moderna. Véalo claramente, que no cuenta con las armas espirituales para poder emprender la guerra espiritual, y el motivo por el cual se encuentra desarmado es por no entender la cruz con respecto a la santificación. Busca santificarse, mejorarse por obras, por la ley, y no por la cruz de Cristo. Y luego el último versículo del capítulo 13 dice, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. El enemigo avanzará y el pueblo de Dios, en vez de avanzar, retrocede. Esta es una ilustración bien clara de lo que es el pueblo de Dios en la actualidad. Aparentemente victorioso, aparentemente fuerte, así como se veía Saúl, pero despojado de toda arma espiritual para poder combatir los poderes de las tinieblas. Y las armas que tenemos, por supuesto que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y estas armas no son carnales, no son naturales, sino que es el Espíritu Santo de Dios obrando. No es con ejército, no es con espada, más con su Santo Espíritu, dijo el Señor. Y el Espíritu Santo solamente puede obrar en la vida, en el corazón de un creyente, si ese creyente entiende y cree la cruz del Señor Jesucristo, pone su fe allí en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la sangre derramada del Cordero de Dios, lo que Cristo hizo allí, que solamente por ese medio es que podemos obtener la victoria sobre el mundo, sobre el diablo y sobre la carne. Y no hay ninguna otra manera de poder tener esta victoria. Con esto entonces pasamos al capítulo 14, que nos dice así. Esta es la hazaña de Jonatán. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Bueno, sin lugar a dudas, el Señor le dijo a Jonatán que hiciera esto. El comentarista Williams dice, si el último capítulo muestra la necedad
y efectos de la incredulidad, este capítulo muestra la sabiduría y los resultados de la fe. Porque donde quiera que se haya fe, Dios muestra su fortaleza. De este modo, lo reprensible de la incredulidad en Saúl contrasta con la hermosura de la fe en Jonatán. Vemos en un capítulo lo que la carne tristemente da como resultado, y en este otro capítulo vemos lo que el Espíritu da como resultado. ¡Qué diferencia! Versículo 2, repito, dice: y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Como hemos dicho, se encontraban sin armas. Versículo 3. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. La palabra hebrea usada aquí para efod se refiere también al pectoral, que contenía el Urim y el Tumim, por los cuales se buscaba la voluntad de Dios. Esta era la manera en la cual consultaban al Señor por medio del gran sumo sacerdote. Pueden verlo en Levítico capítulo 8, versículos 7 y 8. Versículo 4. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. La fe nunca mengua ni crea dificultades. Su senda está abierta, muy angosta y muy dificultosa, con ásperas piedras a ambos lados. Versículos 5 y 6. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Williams dice: Jonatán no pensó en sí mismo y sus palabras a su paje de armas, sino que no expresaron duda, sino seguridad en cuanto a la habilidad de Dios para vencerles. La flor hermosa de la fe nunca parece tan hermosa cuando brota en un desfiladero rocoso y áspero, sitiado por enemigos, como es el cuadro aquí. En medio de estos peñascos, en medio de estas dificultades, aún así la fe surge y da fruto. Versículo 7. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. La posesión más grande que un varón o mujer de Dios puede tener es que individuos le sigan en su fe. Y también se debe decir: ay del individuo que sigue a un hombre en su incredulidad. Gloria a Dios por este paje, por esta ayuda que el Señor puso con Jonatán, en el que él creyó en la fe de este hombre y le siguió y colaboró. Y seguramente fue grandemente bendecido por Dios por esto. Sigamos con el versículo 8. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Revelarse a los filisteos, que sin duda el Señor les había dicho hacer. Era cierto que Israel en esta época no era más que ruina moral, pero la fe vence todo esto y se extiende hacia Dios, esperando cosas grandes y poderosas, y Dios nunca falta. Él nunca falla. Versículos 9 y 10. Si nos dijeran así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. La fe, no estamos hablando de suponer cosas que están en nuestro deseo, sino que la fe es algo que viene de parte de Dios, es inspirado, energizado por el Espíritu Santo. La fe no es presunción y de hecho nunca es presuntuosa. La mayoría de lo que hoy se llama fe es de hecho presunción. Se presume sobre algo que Dios no ha dicho, ni ha intentado, ni ha dirigido a hacer. La verdadera fe nunca crea dificultades, ni salta del pináculo del templo esperando que Dios esté allí para recogernos.
Y de allí que en Jonatán no había jactancia, como hay en la presunción. Solo hay esperanza en Dios. Versículo 11. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos, que salen de las cavernas donde se habían escondido. Solo 2 hombres, mas un tercero está con ellos, aunque invisible, es el Señor. 12. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Gloria a Dios, la fe siempre levanta a los hombres. De allí Jonatán dice: sube tras mí. Cuando seguimos a un hombre o una mujer de fe, fe verdadera en la cruz de Cristo, el mensaje real, esos creyentes lo que hacen es subir, ascender en la fe en Cristo y en la victoria. Versículo 13. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba tras él, los mataba. Gloria a Dios. Obviamente el Señor distrajo la atención de los filisteos a otro lugar para que no pudieran ver la ascensión de Jonatán y su paje de armas. 14. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Dios no empieza a moverse hasta que la fe comienza a actuar. Oh, gloria a Dios. Y la fe extiende su mano y arrebata todo aquello que el enemigo está intentando robar. Gloria a Dios. Una victoria milagrosa que hemos visto aquí. Y esto es lo que el Señor hace, y esto es lo que el Señor hizo con Jonatán, con su paje de armas que le siguió en la fe, y esto es lo mismo que el Señor hará también con todos aquellos que crean en Él, con todos aquellos que le sigan, todos aquellos que sigan el camino de la fe. Es una fe simple, no es una fe complicada, es una fe que descansa enteramente en la provisión de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario, y confiando en que el Espíritu Santo hará todo aquello que Cristo ha prometido que sería posible gracias a su sacrificio y su sangre derramada. Gloria, gloria sea el nombre del Señor. Vamos a dejar hasta aquí ahora y vamos a continuar con el resto. Este capítulo es un poquito largo, pero vamos a terminarlo en el próximo programa. Vamos a concluir con esta victoria milagrosa, primera de Samuel, desde el capítulo 14, versículo 15 hasta el final del capítulo, y vamos a seguir entonces con más de este hermoso y fascinante estudio donde no solamente vemos estas historias, pero debemos vernos nosotros mismos y estamos siendo advertidos por el Espíritu Santo a que nosotros no cometamos estas mismas cosas, sino que aprendamos del camino de la fe de Jonatán y de estos hombres y mujeres de Dios que el Señor ha usado para que nosotros podamos aprender, ser edificados y ser levantados, gloria a Dios, levantados en la fe en Cristo. Mira más allá de tu problema, más allá de tu dificultad, más allá de estos obstáculos, y mira lo que tienes por delante, que es Jesucristo, Jesucristo el Señor. Él es el autor y consumador de nuestra fe, y allí debe estar puesta tu mirada. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente, y nos encontramos en otro programa aquí en no en Libre al Fin, sino en Estudiando el Antiguo Testamento, pero sí los invito también en Libre al Fin, donde estamos estudiando el hermoso libro de Santiago, y estamos haciendo un hermoso estudio allí, un paréntesis, como dijimos, para darle más tiempo al mensaje de la cruz de Cristo. Así que no se pierda Estudiando el Antiguo Testamento todos los días en la radio, y Santiago también con la santificación por la fe. Que el Señor les bendiga. Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi es una producción de Radio C4. Para una copia de este programa, comunícate con Radio C4 en www.radioc4.com o miradiocc4@gmail.com. Que Dios les bendiga.